comenzar la grabación. Y sin más, les voy a mandar las diapositivas de la semana pasada, pero les agregué un pequeño resumen del tema para que las tengan y pues vayan checando lo que voy a ir diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los comunicados, respecto a todo esto? ¿No? No, ninguna. Ok. Bueno, les voy a mandar las diapositivas. Creo que ya están en el chat de Zoom. Entonces les voy a compartir pantalla. Ahí está, creo que ya se ve. Entonces, déjenme quitar esto. Ya, vamos a empezar ahora sí. Bueno, la verdad es que este modelo dinámico con producción, o sea, ya lo vieron en clase, está en las notas del vice y en todos lados dice que es una combinación del modelo estático y el modelo dinámico, pero cuando se dice combinación, o sea, literalmente es juntar esos dos modelos en uno y es este mismo modelo, ¿no? Entonces, en realidad no es nada nuevo. Si ustedes no tuvieron muchos problemas con el modelo estático y con el modelo dinámico, les garantizo que con este modelo y con los que vienen tampoco van a tener problemas. La verdad, el álgebra no se va a poner muy pesada y vamos a tener algunas limitaciones en cuanto a la heterogeneidad, ¿no? Porque en el modelo estático del primer parcial podíamos poner diferentes preferencias, diferentes proporciones de capital accionario, empresas con diferentes tecnologías y mil cosas, y el álgebra siempre salía, ¿no? Siempre obteníamos soluciones analíticas, ¿no? Luego muy tardadas de obtener, pero siempre se podía. En estos casos, con este modelo dinámico, a veces vamos a tener algunas restricciones, ¿no? No vamos a poder obtener soluciones analíticas para todos los modelos, en especial cuando hay heterogeneidades en preferencias o en tecnología, y vamos a tener que hacer algunos supuestos que en parte nos van a simplificar el álgebra, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y, ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Creo que es eso principalmente. Entonces, este modelo no es, o sea, no es nada nuevo, nada más es combinar lo que ya habíamos visto. Entonces, en ese sentido, no se tiene que preocupar. Ahora sí, vamos a ir con el resumen. Esto que está aquí es lo que le estaba diciendo, que simplemente estamos combinando el modelo estático con el modelo de intercambio intertemporal puro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora los consumidores o los agentes se van a preocupar por dos cosas, ¿no? En cada periodo se van a preocupar por cuánto ocio y consumo tienen en ese periodo y también se van a preocupar por la cantidad de consumo que tienen respecto a los demás periodos, ¿no? Como le hacíamos en el modelo de intercambio intertemporal puro. Y las empresas van a seguir haciendo lo mismo, van a querer maximizar ganancias, pero ahora en unos segundos vamos a ver que en realidad lo que van a maximizar es el valor presente de esas ganancias, ¿no? Y los consumidores pues van a tener que maximizar su utilidad, ¿no? Que en particular es la función de utilidad de toda la vida, ¿no? Que se compone de muchos términos, de una infinidad de términos, ¿no? Y lo único que sí podría ser un poco novedoso, que en sus clases ya vieron que al final va a resultar redundante, es que ahora los individuos pueden intercambiar acciones. En el modelo estático nacían y ya tenían una proporción teta de la empresa y ya con esa morían, ¿no? 50%, toda la empresa o cero. Ahora sí van a poder intercambiar acciones, venderlas. Entonces, en ese sentido va a haber un nuevo mercado, que va a ser el mercado accionario, ¿no? Pero como ya hemos visto en muchas otras veces, cuando hay dos o más formas de hacer lo mismo, para que haya un equilibrio requerimos que los rendimientos de esas distintas formas sean los mismos, ¿no? Para que no haya arbitrajes, ¿no? Para que, como lo que decíamos cuando había bonos de distinta maduración, ¿no? No queremos que de repente un individuo se endeude a una tasa de interés muy baja y ahorre a una tasa de interés alta, ¿no? Porque así podría hacerse infinitamente rico y pues eso no es un equilibrio. Entonces, de igual forma aquí, vamos a ver que el rendimiento de invertir en acciones tiene que ser igual al rendimiento de invertir en bonos convencionales, ¿no? Y en ese sentido nos vamos a poder deshacer del mercado accionario, ¿no? Ya lo ven en clase, entonces es como un repaso pequeño y bueno, vamos a hablar un poco de las empresas. De nuevo, es repaso rápido. Vamos a permitir que haya J empresas distintas en la economía y que cada una se distinga por su productividad, o sea, por la A, que es lo de aquí, que lo voy a anotar. Esto de aquí. Se van a poder distinguir por eso, ¿no? Y en particular aquí ya supuse que era tecnología tipo Cobb Douglas, ¿no? Para no hacernos bolas con las Cs ni nada. ¿Y qué es lo que quiere la empresa? Pues maximizar el retorno a los accionistas, ¿no? O sea, lo que ganan. Pero no es lo mismo ganar 100 pesos hoy
que ganar 100 pesos mañana, ¿no? Bueno, más bien, hacer una venta de 100 pesos hoy no es lo mismo que hacer una venta de 100 pesos mañana, porque los accionistas valoran diferente el dinero en el tiempo, ¿no? Les gusta más ganar hoy, consumir hoy, que mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ir descontando, al igual que lo hacíamos con la utilidad, esas ganancias de las empresas, ¿no? Por eso aquí se llama flujo descontado de dividendos, que simplemente es el valor presente de las ganancias, ¿no? Si se fijan, lo que está aquí es la pi de siempre, la del modelo estático, que es los ingresos totales, que son las ventas que hace la empresa sobre lo que produce, y los costos totales, que simplemente es la nómina, o sea, lo que paga a los trabajadores. Ingresos totales menos costos totales es igual a los beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues maximizando ese flujo descontado de dividendos o beneficios, ¿no? Entonces, se ve muy sencillo esto. Para tomar las condiciones de primer orden no hay ninguna restricción, simplemente hay que escoger una L que maximice esa serie. Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, pues derivamos, ¿no? La derivada de este primer objeto de aquí simplemente es esto que está aquí, el producto marginal del trabajo, ya lo conocen de siempre, y la derivada de esto de aquí es simplemente W1, porque esta L está elevado a la potencia 1. Obtenemos esta primera condición de primer orden, y si despejamos esta W, nos quedaría lo que está en la siguiente diapositiva. Esto de aquí, que no es más que la condición de eficiencia de la empresa, que es igualita a la que ya conocíamos del modelo estático, que nos dice que el producto marginal de trabajo tiene que ser igual a la W1. Y desaparecieron todas esas tasas de interés, ese producto de tasas de interés que estaban en el denominador, porque al pasar el término W al lado derecho, pues ambos términos están divididos sobre lo mismo, pues podemos eliminar esos términos, ¿no? Entonces nos queda esta condición de siempre, ¿no? Y en las notas del vice, espero que hayan revisado en clase, pero esta interpretación lo que nos dice es que en realidad lo que hacen las empresas es maximizar las ganancias de cada periodo, y entonces el equilibrio y lo que van a buscar hacer las empresas simplemente va a ser una sucesión de equilibrios estáticos, ¿no? O sea, va a ser una sucesión de maximizar ganancias de cada periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un resultado muy parecido al que hacemos en el modelo estático, ¿no? Por no decir idéntico. Ahora, si se fijan, con esta expresión de aquí arriba, podemos despejar esta L que está aquí. Al otro lado, pasaría con la exponencial alfa positiva, entonces elevamos todo a la 1 sobre alfa y obtenemos la ya conocida demanda de mano de obra de la empresa, ¿no? Que es idéntica a la del modelo estático, ¿no? Que nos dice que, pues, evaluada en una W estrella, que es esta aquí, te va a dar el empleo que va a contratar la empresa en equilibrio, ¿no? El empleo óptimo. Esto simplemente se los escribo porque en un ratito que hagamos ejercicios nos va a servir de algo, pero no es nada novedoso, es literalmente lo mismo del modelo estático. Ahora, vamos a hablar un poco de las propiedades de las Cobb-Douglas. Se siguen cumpliendo las mismas propiedades, ¿no? Entonces regresemos a esta condición de eficiencia. Si multiplicamos ambos lados por L, o sea, aquí por L y aquí por L, de este lado derecho nos queda WTLT, que es el pago al factor trabajo, que ya lo conocemos desde siempre, y de este lado izquierdo nos queda L a la 1 por L a la menos alfa, o sea, L a la 1 menos alfa, y ese término pues no es más que Y, ¿no? Y esto de aquí es una expresión que ya hemos tratado muchas veces, que es una propiedad de las Cobb-Douglas, que nos dice que el pago al factor trabajo es una proporción 1 menos alfa de la producción total, ¿no? Y la otra parte alfa de la producción, que es, pues no es más que los beneficios, ¿no? Entonces, este resultado ya lo conocíamos, solo hay que recordarlo, que nos dice, la producción se divide en una parte que va a los accionistas, que es alfa y una parte 1 menos alfa y, que se va a las nóminas de los trabajadores, ¿no? Dicho eso, pues ya terminamos con el problema de la empresa. Si se fijaron, pues fue muy sencillo, lo mismo de siempre, casi nada novedoso. Vamos a pasar con el problema de los consumidores rápidamente. Se van a fijar que es casi lo mismo, lo único novedoso va a ser la incorporación de esas acciones, ¿no? Que nos van a hacer un poquito de ruido, pero una vez que lleguemos a esa condición de no arbitraje, van a ver que las podemos desaparecer y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, como siempre, pues permitimos que en esta economía haya ahí consumidores, cada uno con preferencias convencionales, o sea, continuas, monótonas, diferenciables, cuasicóncavas, etcétera, ¿no? A veces homotéticas, si es CES o Cobb-Douglas, pero en general, pues son preferencias normales, ¿no?
Y aquí está. Las preferencias ahora tienen una función de utilidad instantánea que depende de dos términos, ¿no? Antes, en el modelo intertemporal puro, solo dependían del consumo entre periodos. Como ahora tenemos producción, pues ahora en cada periodo pueden trabajar y estar de ociosos, ¿no? Y valoran el ocio, ¿no? Entonces, esa función de utilidad instantánea va a tener dos argumentos, el consumo y el ocio, ¿no? De cada periodo. Y en particular, para el caso Cobb-Douglas, se va a ver casi igual a, pues es una combinación de, lo que le estaba diciendo, es una combinación del modelo estático con el dinámico, ¿no? La parte estática sería como esta, que era la Cobb-Douglas en el modelo estático, y la parte dinámica sería como esta, ¿no? Que era la serie infinita o la suma infinita de estas betas por la función de utilidad instantánea que es esta de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo que es súper familiar para nosotros, ¿no? No debería haber ningún problema con eso. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda con la explicación, con el álgebra, con los subíndices, con lo que sea, me pueden interrumpir sin ningún problema. Voy a continuar. Lo que estábamos diciendo, pues ya dijimos cómo son sus preferencias, ahora queremos ver cómo son sus restricciones, ¿no? Para ya después proceder a maximizar su utilidad, ¿no? Y ver qué obtenemos. Y pues vamos a tener la misma restricción del modelo estático, que el individuo, si tiene 24 horas, pues las puede distribuir entre tiempo que dedica a trabajar y tiempo que se dedica al ocio. Y antes de continuar, se me había olvidado algo, decirles que este modelo dinámico con producción, en las notas del vice, que es como el material oficial de este curso, viene un modelo dinámico con producción propia sin mercado laboral de dos periodos, ¿no? O sea, en donde cada individuo es dueño de una empresa en la que solo puede trabajar y lo único que puede hacer es intercambiar con los demás individuos, ¿no? Ese modelo es interesante, es como un modelo como introductorio, ¿no? Para pasar a este. Una vez que ves ese modelo, se te hace más fácil entender este modelo dinámico con producción, ¿no? Pero en realidad no hay muchas preguntas en general de ese modelo. Es un modelo sencillo, está interesante. Si lo quieren revisar, está en las notas del vice. Y tengo entendido que el vice en su clase lo vio. No sé si el profe Felipe y el profe Hugo Garduño lo hayan visto, pero si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de ese modelo con dos periodos y con producción propia y van a ver que no es muy difícil. Pero solo les quería decir eso, ¿no? O sea, no es que se me haya olvidado, simplemente me lo salté porque considero que este modelo general es un poco más importante y prefiero que hagamos un poquito más de ejercicios a que nos enfrasquemos tanto en la teoría, ¿no? Pero bueno, dicho eso, estamos hablando de las restricciones que tienen los individuos y tienen una temporal, que es esta de aquí, que ya explicamos, y tienen una restricción presupuestaria, ¿no? Que es esta de aquí abajo, que en principio se ve medio extraña, pero en realidad tiene casi todo lo que siempre hemos tratado, ¿no? Del modelo dinámico, como que exportamos estos dos términos, que es el consumo y los bonos que contrata el individuo en cada periodo, además de que del modelo estático podemos importar como el ingreso laboral, o sea, las horas que trabaja por el salario que le pagan por hora, y un ingreso de participación accionaria, que habíamos dicho el ingreso no laboral en el modelo estático, ¿no? Entonces, eso sería como, esto de aquí sería como una parte que nos recuerda al modelo estático, esta parte es la que nos recuerda al modelo dinámico puro, y esta de aquí, esta también nos recuerda al modelo dinámico puro, que simplemente es el principal y los intereses de la posición financiera anterior, o mejor dicho, las obligaciones financieras. Y el único término que está medio extraño es esto de aquí, ¿no? Que todavía no hemos visto qué es. Bueno, en su clase ya lo vieron, pero vamos a hablar de qué es eso, ¿no? Como siempre, las tetas, al igual que en el modelo estático, denotan la participación accionaria de un individuo en una empresa, ¿no? En particular, si es teta de T y J, lo que nos dice es que es la participación accionaria del individuo I en la empresa J en el periodo T, ¿no? Entonces tiene un subíndice y dos superíndices, ¿no? Un poquito confuso, pero no hay ninguna cosa rara, ¿no? Simplemente es la participación del periodo T del individuo I en la empresa J, ¿no? Y a su vez, esta que parece como una B, V cursiva, que en realidad creo que se llama NU, es una letra griega, simplemente denota el valor de la empresa, ¿no? O sea, aquí abajo dice el costo de adquirir todas las acciones. O sea, si de repente la empresa tiene 100 acciones, ¿no? Y cada una la vende en 10 pesos, pues el valor de la empresa es de 1,000 pesos, ¿no? Porque el costo de adquirir todas esas acciones sería 10 por 100, o sea, 1,000, ¿no? ¿Qué es esto de aquí, no? ¿Y qué significa esa suma? Bueno, en principio, como habíamos dicho que en este modelo le estábamos dando al individuo la oportunidad de intercambiar acciones, uy, se prendió este de aquí.
eh, como habíamos dicho que le estábamos dando la oportunidad de intercambiar acciones, esto simplemente denota cuántas acciones compra el individuo o vende de cualquier empresa, ¿no? Esta suma en realidad la ponemos aquí porque estamos diciendo que hay J empresas, ¿no? Pero si de repente nada más hubiera una empresa nada más, o sea, solo hubiera una empresa, pues esta no sería una suma, ¿no? Nada más aparecería este término, ¿no? Y ese término, o sea, no aparecería esto, aparecería este término nada más, ¿no? Y este término nos dice cómo cambió tu participación accionaria en la empresa y obviamente ese cambio pues lo tienes que pagar, ¿no? Si compraste, si de repente en este periodo T-1 tenías 0.5 acciones, o sea, eras dueño de la mitad de la empresa y después compraste un cuarto de la empresa, o sea, compraste 0.25 más, pues esa diferencia te va a decir que en este periodo T tienes 75% de las acciones, entonces esa diferencia, ese 25%, pues lo tienes que pagar, ¿no? ¿Y cuánto lo vas a pagar? Pues lo que cueste la empresa, ¿no? Entonces, si compraste 25% de la empresa, lo que tienes que pagar es 25%, o sea, 0.25 por el valor total de la empresa, que es esa B grandota, ¿no? Entonces, no se enfrasquen tanto con este término. Ahorita vamos a ver que se va a cancelar y ya no vamos a tener que preocuparnos de él nunca más, pero en principio, pues es lo que nos expresa de ahí, ¿no? Y de este lado solo voy a hacer una observación. Tenemos otra vez la suma que aparecía en el modelo estático, pero obviamente ya tenemos unos subíndices T y T-1 porque ya estamos en un modelo dinámico. Y la única aclaración que quería hacerles es que este teta T-1 no es un error, o sea, en efecto es T-1, pero simplemente lo pusimos T-1 por conveniencia notacional, ¿no? Podríamos haber puesto teta T y no habría ningún problema. Lo que expresa esto es que las acciones que te pagan, te las pagan sobre las acciones que tenías, perdón, el rendimiento que te paga la empresa, o sea, los dividendos, la PI, te las paga sobre las acciones que tenías ayer, ¿no? Entonces hoy, pues te van a dar una cierta proporción de las ganancias, pero de las acciones que tenías en el periodo anterior, ¿no? Pero no hay ningún problema con eso. Simplemente es por conveniencia notacional y por hacer el álgebra y las ecuaciones que ahorita vamos a obtener muy sencillas, ¿no? Pero no tiene mayores implicaciones, ¿no? Y lo que les había dicho, pues en este modelo vamos a tener un mercado adicional, que es el mercado accionario, ¿no? Que en unos momentos vamos a ver que se va a cancelar porque vamos a decir que pues, es redundante, ¿no? O sea, no importa que exista o que no exista. Entonces vamos a tener los mismos mercados de antes, el mercado de bienes de consumo, el mercado laboral, que es el mercado de trabajo, y el mercado crediticio, que es el mercado de bonos, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a ver cómo se ve el problema del consumidor, que es un problema de maximización de utilidad. Aquí está la utilidad, la función de utilidad que ya hemos visto, sujeta a dos restricciones, ¿no? Bueno, más bien, a infinitas restricciones por cada periodo. Sí, en este caso habíamos dicho que había dos restricciones, una temporal y otra presupuestaria. La temporal ya me encargué de sustituirla aquí, ¿no? Originalmente habría una H, pero esa H, ese tiempo de ocio, no es más que tus 24 horas del día menos las que trabajas, el resto es el ocio, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Ese truco, bueno, más bien esa simplificación la habíamos hecho en el modelo estático todo el tiempo y la seguimos haciendo aquí sin ningún problema, ¿no? Entonces, en realidad, solo va a estar sujeto a restricciones presupuestarias cada periodo, ¿no? Y una restricción de no Ponzi, ¿no? Para que no se endeude hasta el infinito. Y simplemente esta restricción para que el problema esté bien definido, ¿no? Ahora planteamos el lagrangiano, como siempre está la función objetivo y tenemos un multiplicador de Lagrange lambda para cada restricción de cada periodo, ¿no? Entonces, creo que no vamos a poder hacer la página en dos. Ah, sí, sí, se pudo esta vez. Súper bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es derivar respecto a las condiciones, a las variables de decisión, que es el consumo, el trabajo, los bonos y las acciones, y pues obtenemos las condiciones de primer orden. Cuando derivamos respecto al consumo, obtenemos que es la derivada de esto, pero multiplicado por esto que está aquí afuera, ¿no? O sea, beta t menos 1 por la derivada de esto, que es 1 sobre ct. Y es esto de aquí, ¿no? Y a su vez aparece el consumo otra vez de este lado, ¿no? Con un signo negativo y multiplicado por el lambda que está en esa restricción. Y cuando lo pasamos al lado derecho, pues ya nos queda esta primera condición de primer orden, ¿no? Ya es muy conocida, no debería tener problemas con esta condición de primer orden, es muy sencillita. Luego, la del trabajo, que es respecto a la n, pues también ya es conocida, simplemente es la derivada de esto que está aquí por beta y por gamma, ¿no? No se les olvide la gamma. Y nos da esto que está aquí de este lado. Y después, derivando respecto a
NT, pues aquí tenemos nada más una W y la lambda que está aquí afuera. Que otra vez, como tienen, como esto de aquí tenía signo negativo, pues podemos pasar una de las dos al lado derecho y ya obtenemos esta segunda condición de primer orden, ¿no? Que también es ya conocida por todos. La de los bonos es literalmente la misma del modelo de intercambio puro, simplemente derivan respecto a estos bonos que están aquí en el periodo T-1 y después los que están aquí en T, ¿no? Y obviamente pues hay una diferencia en las lambdas porque una es del periodo T y otra es del periodo T+1, ¿no? Pero es la misma de siempre, esta condición de primer orden. No deberían tener ningún problema con ella. Ahora, esta condición de primer orden respecto a la teta es la novedosa, ¿no? Porque es respecto a la participación accionaria, ¿no? Queremos ver cuál es el óptimo de acciones que el individuo debe tener. Entonces derivamos respecto a la teta T, o sea, la teta del periodo T, y obtenemos que aparece de este lado con un signo negativo asociado y multiplicada por esta B, ¿no? Y por esta lambda, que nos daría esto que está aquí. Lambda por B, que es esta lambda y esta B, ¿no? Y tiene un signo negativo, pero lo podemos despejar, porque las otras dos van a tener un signo positivo, ¿no? ¿Y cuáles son las otras dos? Pues es esta teta de aquí, pero como dice T-1, nos tenemos que ir al siguiente periodo, ¿no? Entonces nos iríamos a la restricción del lambda T+1, para que aquí aparezca teta T, y está multiplicada por pi t, ¿no? Pero como es el siguiente periodo es pi t+1, ¿no? Entonces es la pi t+1 que aparece aquí, y pues también con este término de aquí, nos vamos hasta el siguiente periodo y aparece multiplicada por nu de t+1, ¿no? Que es esto que está aquí, ¿no? Un poquito así revoltoso, pero pues no debería haber ningún problema. Nada más derivamos y reordenamos, ¿no? Entonces vamos a combinar las condiciones de primer orden, como siempre lo hemos hecho para encontrar nuestras condiciones de eficiencia. Y si combinamos las dos primeras condiciones, obtenemos la condición de eficiencia estática, ¿no? Que muchas veces le llamamos intratemporal, ¿no? Y ahorita van a ver, vamos a tener la eficiencia estática y la eficiencia dinámica, ¿no? Que a algunos les gusta llamarlos la intra y la inter, ¿no? Intratemporal e intertemporal, ¿no? Pero pues da igual como le quieran llamar. Esta condición de eficiencia es la del modelo estático, la conocemos perfecto, simplemente nos dice que la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo tiene que ser igual al salario real, ¿no? ¿Y qué es el salario real? Pues el cociente de precios relativos, ¿no? Que eso ya lo vimos desde el modelo estático, ¿no? Entonces, por eso esta condición de eficiencia se nos hace muy conocidas, ¿no? Simplemente una aclaración, ¿cómo la obtuvimos de combinar esas dos condiciones de primer orden? Simplemente sustituimos esta lambda aquí abajo, ¿no? Y obviamente se cancelan las betas elevado a la t-1 y este ct pues lo pasamos al lado izquierdo, ¿no? Y ya nos queda esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Nos quedaría, ahí está. Ahora, si combinamos la condición de primer orden número 1 y la condición de primer orden número 3, o sea, la que teníamos respecto al consumo y respecto a los bonos, pues es literalmente la ecuación de Euler. Esto es lo que hacíamos hace 2 semanas cuando encontrábamos la condición de eficiencia intertemporal, ¿no? Y habíamos dicho que la podíamos expresar de dos formas. La podíamos expresar como la tasa marginal de sustitución siendo igual a los precios relativos o como una relación entre la utilidad marginal de los consumos, ¿no? Que propiamente le habíamos llamado la ecuación de Euler, ¿no? Entonces aquí está. Ambas son eficiencia intertemporal, pero una está en formato de tasa marginal de sustitución y otra está en formato de ecuación de Euler, ¿no? Que como ya se habrán dado cuenta por los laboratorios, a mí me gustaba más esta forma, ¿no? Pero son exactamente equivalentes, ¿no? Y pues esas condiciones son conocidísimas, es la que obteníamos en el modelo estático y la que obtuvimos en el modelo dinámico. Ahora la condición de no arbitraje va a ser la condición novedosa, ¿no? Y esa la obtenemos de combinar a los bonos con, o sea, la tercera condición de primer orden con la condición de primer orden respecto a las tetas, ¿no? Que eran las participaciones accionarias, ¿no? ¿Cómo obtenemos esa condición de primer orden? Simplemente sustituimos esta lambda que está aquí, la sustituimos acá, ¿no? Y si se fijan, se va a cancelar esta lambda t+1 con esta lambda t+1 y ya simplemente obtendríamos esta condición que está aquí, ¿no? Despejando el 1 más R, que es la tasa de interés, el factor de interés. ¿Y qué nos dice esta condición, ¿no? De primer orden? Que es un poco extraña porque a diferencia de las anteriores donde teníamos como variables de equilibrio, variables de decisión, pues aquí tenemos puros parámetros de mercado, ¿no?
el valor de las empresas que no está en las manos de los individuos y la tasa de interés que pues tampoco está en las manos de los individuos, ¿no? Pero esta condición lo único que nos dice es cómo tienen que ser esos parámetros para que haya una solución, ¿no? Para que no haya un arbitraje, para que el individuo no decida hacerse infinitamente rico invirtiendo en lo que le da un rendimiento muy grande y endeudándose en lo que le da, en lo que le exige una tasa de interés muy chiquita, ¿no? Y lo único que te dice es, este es el beneficio de invertir en acciones hoy y venderlas mañana, y pues este es el beneficio de comprar un bono y recibirlo, de invertir en un bono y recibirlo mañana, ¿no? Recibes el principal y los intereses, ¿no? Entonces, esa condición lo único que te dice es que esos dos instrumentos de, digamos así, entre comillas, como de inversión, tienen que ser iguales, ¿no? El rendimiento tiene que ser igual de los dos, ¿no? ¿Y por qué dije inversión entre comillas? Porque en 2, 3 semanas que entremos al modelo de capital, ahí sí va a haber inversión, ¿no? Entonces, esto no es inversión. Vamos a hablar allá de inversión formalmente, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ese sería el problema del consumidor. O sea, esto, una vez que hemos dicho que son sustitutos perfectos, que te dan el mismo rendimiento, pues podemos decir que cancelamos el mercado accionario, ¿no? Pues ¿para qué? Si los dos dan igual, pues mejor hay que permitirle simplemente que contrate bonos, ¿no? Y así ya no nos complicamos la vida con el álgebra, ¿no? Y es lo que viene aquí escrito abajo. Podemos ignorar el mercado accionario y no va a haber ningún problema porque son sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que ya son todas las... Ah, bueno, y el equilibrio, ¿no? Que es muy sencillo. Una vez que hablamos de este equilibrio, ya vamos a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, no se desesperen tanto. Pues el equilibrio, obviamente, va a tener que haber un equilibrio en cada uno de los mercados. Conocidísimos equilibrios del modelo estático y el modelo dinámico. Lo único que exigimos es que en el agregado lo que consumen todos los individuos sea lo mismo que se produce en toda la economía, ¿no? Formalmente hablando, que lo que consume cada uno, o sea, la suma de lo que consumen estos individuos en el periodo T, sea simplemente la suma de lo que producen todas las empresas en el periodo T, ¿no? Ahí está. El consumo agregado, que es la C mayúscula, tiene que ser igual a la producción agregada. Muy sencillo. De igual forma, con el mercado laboral, lo que trabajen en el agregado los individuos, que no es más que esta suma de aquí, tiene que ser igual a lo que contraten en el agregado todas las empresas, ¿no? Que es esta suma de aquí, ¿no? O sea, el trabajo agregado de los individuos es el trabajo agregado de las empresas, o simplemente el empleo agregado, ¿no? Ahora, en el mercado de bonos, pues llegamos al mismo resultado del que ya hemos hablado. En el agregado, cuando sumas las posiciones financieras de todos los individuos, pues te tiene que dar 0. Si yo me endeudé en 100 pesos, tuvo que haber alguien que me prestara 100 pesos, ¿no? Entonces, al sumar esas posiciones financieras netas, pues uno la tiene con un signo positivo y otro la tiene con un signo negativo, pues se cancela, ¿no? Entonces, es lo único que dice aquí y que ya hemos repasado muchas veces, que la suma de esas posiciones financieras netas en equilibrio tiene que ser igual a 0, ¿no? Y en particular, si estamos hablando de un modelo de agente representativo, pues de inmediato sabemos que esa posición financiera neta es igual a 0, ¿no? Porque si no hay nadie más, pues ¿con quién te vas a endeudar, no? O si todos son iguales, pues no te puedes endeudar porque todos se endeudarían, ¿no? Y eso no sería un equilibrio, ¿no? Entonces, eso ya lo conocemos muy fácil. Ahora, esta condición del mercado accionario, pues de todos nos vamos a decirla, ¿no? Aunque ya hemos dicho que va a resultar redundante ese mercado, de todos nos vamos a decir de qué trata. Y esto lo único que nos dice es que las empresas tienen que ser propiedad de algunos individuos, ¿no? A lo mejor es de un individuo, a lo mejor todos tienen una parte de la empresa, a lo mejor unos más que otras, quién sabe, pero la empresa en su totalidad tiene que ser o sea, los individuos tienen que ser dueños de toda la empresa, ¿no? No puede haber como un 10% que nadie es dueño, ¿no? Pues no, eso no se puede. Y en particular, esto tiene que ser cierto para todas las empresas, ¿no? O sea, para todas las Jotas. Y aquí ya no se alcanzó a ver como que la diapositiva lo cortó, pero está sumando sobre las Is, ¿no? Las Is de cada individuo, ¿no? Que se refiere a cada individuo. Dicho eso, ahora sí ya terminamos con la teoría. Estuvo un poco, la intenté hacer rápida, ya vi que me tomé media hora, pero bueno, creo que valía la pena hacer un repaso porque este modelo pues es sencillo, pero vale la pena que lo tengamos bien practicado, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con lo que vimos de teoría? Si no, vamos a hacer ahora sí los ejercicios. Yo creo que vamos a hacer primero vamos a hacer el ejercicio 4 que dice Canvas 8.4, ¿no? Que ahí tienen sus diapositivas, que es, perdón, vamos a hacer el 8.3 que es el que quería hacer. Es uno con J empresas e individuos, ¿no?
Entonces, ahí lo tienen ustedes en sus diapositivas. Les voy a dejar de compartir pantalla para compartirles el pizarrón, ¿no? Entonces, denme un segundito. Obvio, si alguien tiene alguna duda, me puede ir preguntando desde ahorita. Uy. Ahí está, creo que ya se ve. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Ok, súper. Bueno. Vamos a ir resolviendo ese ejercicio. Lo que nos dice es... Uy, se cortó. Esperen un segundo. Déjenme arreglar la cámara. Esperen un segundito. Ahí está. Creo que ya se ve. Ahora sí. Entonces, voy a ir leyendo la pregunta. Nos dice, considera una economía con horizonte infinito poblada por I hogares, ¿no? Individuos competitivos y J empresas competitivas, ¿no? Todos los hogares tienen las mismas preferencias, Cobb Douglas, ¿no? Entonces lo voy a ir escribiendo aquí. Y agentes. Sí se ve bien, creo. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí está. Y agentes con preferencias Cobb Douglas, cada uno de ellos. Y J empresas, ¿no? Creo que todas también tienen preferencias Cobb Douglas, ¿no? Ahora, todos los hogares tienen las mismas preferencias. Cada hogar tiene una participación accionaria en las utilidades de cada empresa, ¿no? Eso sí vale la pena decirlo. No son idénticos los hogares, sino que cada uno potencialmente tiene diferente participación en las acciones de las empresas, ¿no? Tiene una igualdad, a lo mejor no tienen nada de las acciones, o a lo mejor son dueños de toda la empresa, quién sabe, no se especifica, ¿no? Y en particular, aquí debería decir de T, ¿no? Porque son muchos periodos. La producción se lleva a cabo con una función Cobb Douglas normal, pero le da la oportunidad de que las empresas tengan diferente productividad, ¿no? Pues lo podré escribir, no lo voy a escribir, pero digamos que no hemos asumido nada respecto a la productividad, entonces, en principio, pues no podemos decir que son idénticas las empresas, ¿no? A lo mejor una es más productiva que otra, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen que, lo voy a poner aquí en este lado, que la empresa 1 va a tener mayor productividad de forma permanente a partir del segundo periodo, ¿no? O sea que A1 sería igual a A, digamos así, A, y que AT sería igual como a lambda A, ¿no? Con lambda mayor que 1, y esto para todo T mayor o igual que 2, ¿no? O sea que a partir del segundo periodo se ha vuelto más productiva esa empresa, ¿no? Y todos los individuos se dan cuenta de eso, ¿no? Los I agentes y las J empresas, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice, el empleo agregado nos dice cuál de las siguientes es falsa, ¿no? O sea, no se observa. Y entre lo que nos está pidiendo es el empleo agregado de equilibrio, el empleo que contrata en equilibrio la empresa 1 y la tasa, el factor de interés, ¿no? 1 más R1 estrella. Entonces, pues vamos a resolver el problema, ¿no? Como siempre, como lo hemos hecho todo el curso, la forma formal de resolver el problema sería maximizar la utilidad de los individuos, maximizar la utilidad de las empresas, obtener las condiciones de primer orden y hacer todo lo de siempre, ¿no? Pero hace unos momentos hemos hablado de esas condiciones de eficiencia, ¿no? Y dado que estas preferencias son Cobb Douglas, o sea, son las normales, las que estuvimos revisando hace unos momentos, pues podemos brincar directamente a las condiciones de eficiencia, ¿no? En particular, podemos brincar a la condición de eficiencia estática, ¿no? Que como muchos laboratoristas y creo que algunos profes les gusta llamarla la intra, ¿no? Que es la eficiencia estática, que nos dice que la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo tiene que ser igual a el salario real. Ahí está.
Noten que puse superíndice I porque esta es la condición de eficiencia de un individuo particular, ¿no? Y esta HT, pues la puedo ignorar porque no nos dice nada sobre el tiempo disponible, ¿no? Es más, creo que nos dicen que todos tienen el mismo tiempo. Pero pues la puedo poner así, ¿no? HTI, ¿no? Le podemos dar la oportunidad de que tengan el mismo tiempo todos. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto, no? Porque, pues, no podemos decir que esto es igual a la producción, ¿no? Porque no tenemos información adicional. Podemos hacer algo que hicimos en el modelo de intercambio intertemporal, que es muy parecido a esto, ¿no? Que es agregar las cosas, ¿no? Que simplemente es un nombre como que un nombre un poco rimbombante para decir sumar las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente esto lo vamos a pasar multiplicando al otro lado, lo voy a escribir aquí arriba. Nos quedaría gamma CTI es igual a WT estrella por HTI menos NTI. Este no es estrella. NTI estrella. Voy a borrar esto. Y algunos de ustedes pues, ya se habrán dado cuenta que lo único que vamos a hacer es sumar esto, ¿no? Como lo hacíamos en la primaria. ¿Y cuántos vamos a sumar? Pues para cada individuo, ¿no? Lo vamos a sumar para el individuo A, para el individuo B, para el individuo C, así, ¿no? El número de individuos que sean, ¿no? Evidentemente, pues no voy a hacer la suma porque sería escribir a lo loco, pero del lado, este plumón como que mancha un poquito, pero bueno. Del lado izquierdo nos quedaría simplemente gamma. Si factorizamos, al sumar eso podemos factorizar la gamma y nos quedaría entre paréntesis el consumo del individuo A más el consumo del individuo B más el consumo del individuo C, o sea, el consumo agregado, ¿no? Le voy a poner C mayúscula del periodo T. Le voy a poner estrella, ¿no? En el equilibrio. Y de este lado izquierdo, al igual que hicimos en el lado de este lado derecho, al igual que hicimos en el lado izquierdo, podemos factorizar la W1 de cada uno de esos términos de la suma. ¿Y qué obtendríamos? Pues simplemente el tiempo que tenía el individuo A más el tiempo que tenía el individuo B más el tiempo que tenía el individuo C. Y si suponemos por un segundo que tienen el mismo tiempo, pues simplemente sería eso multiplicado y veces, ¿no? Por la cantidad de individuos que haya en la economía. Ahora, eso estaría restando a las Ns, o sea, la cantidad de trabajo que trabaja el individuo A menos la del individuo B menos la del individuo C, o sea, el trabajo agregado de esta economía, ¿no? De los individuos. Que alternativamente lo podría escribir como L estrella, porque hemos dicho que en equilibrio lo que trabajan todos los individuos en su conjunto, pues tiene que ser igual a lo que contratan todas las empresas, ¿no? Por definición de equilibrio, ¿no? Pero dejémoslo así un segundito. Uy, espero que no se haya quitado. No. Ahí está, NT estrella. ¿Para qué hicimos esto? Pues simplemente para que se puedan cancelar cosas cuando estemos en el agregado, ¿no? Porque hemos dicho que no podemos cancelar cosas cuando estamos hablando de individual, ¿no? Porque no sabemos si lo que consume el individuo 1 es lo mismo que produce la empresa 1, ¿no? A lo mejor consume más, a lo mejor consume menos, no podemos saberlo. Pero cuando estamos en el agregado, ya podemos saber las cosas. Podemos saber también que el consumo agregado del periodo T pues, tiene que ser igual a la producción agregada de ese periodo T, ¿no? Entonces, ya nos acercamos un poquito a la solución de este problema en principio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues esto vamos a pasarlo al lado izquierdo y vamos a trabajar un poquito más con esta W que está aquí, ¿no? Entonces tendríamos, en inicio, tendríamos que esa condición de eficiencia se transformó a sí misma, pero en el agregado, ¿no? En lugar de hablar del consumo de un individuo, hablamos del consumo agregado. En lugar de hablar una H del individuo, hablamos del agregado del tiempo, o sea, IH. Y en lugar de hablar de la cantidad de un solo individuo, hablamos del empleo agregado, ¿no? Y esto tiene que ser igual todavía al salario real. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, el salario real tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución, pero por la teoría que acabamos de ver ahorita, también tiene que ser igual al producto marginal del trabajo. Lo voy a poner aquí como una nubecita, como para que nos acordemos que la derivada de la función de producción en T para una empresa J, o sea, el producto marginal del trabajo, tiene que ser igual al salario, ¿no? Al salario real. Que esto, desde el modelo estático, lo hemos estado cargando, ¿no? Entonces,
¿A qué es igual esa productividad marginal del trabajo? Pues la derivada de la función de producción, que hemos dicho que es Cobb-Douglas, ¿no? Y que ya conocemos de siempre, ¿no? Que sería simplemente 1 menos alfa a t j, porque hemos dicho que podría haber diferentes productividades, y LTJ a la menos alfa, ¿no? Porque había un 1 menos alfa, pero lo derivamos, ¿no? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Bueno, vamos a aplicar el mismo truco que usábamos en el modelo estático, que era multiplicar todo por L, ¿no? Entonces, si toda esta expresión la multiplicamos por LT de J, estamos hablando de una empresa cualquiera, una empresa J, pues podríamos obtener de este lado izquierdo, más bien obtenemos de este lado izquierdo el pago al factor trabajo, este W por L que nos acordamos del modelo estático, y 1 menos alfa Y de T, pero de esta empresa J. ¿Por qué? Pues porque al multiplicar por L nos queda la función de producción, ¿no? ¿Y esto para qué lo hicimos? Pues porque otra vez podemos sumar, como lo hacemos en primaria, ¿no? Sumamos esta expresión para la empresa A, sumamos para la empresa B, para la empresa C, para la empresa D, así, ¿no? Para el número de empresas que haya, ¿no? Y una vez que hacemos eso, pues de este lado izquierdo podemos factorizar la W y nos quedaría la W por la L que contrata a la empresa A, más L de la empresa B, más L de la empresa C, que ya hemos dicho muchas veces que es el empleo agregado, o sea, lo que contratan todas las empresas, ¿no? Y eso tiene que ser igual a esta expresión de aquí, ¿no? Y otra vez podemos factorizar, todos tienen las mismas elasticidades, o sea, esta alfa es la misma para todos, entonces si la factorizamos nos quedaría 1 menos alfa multiplicado por la Y de la empresa A más la Y de la empresa B más la Y de la empresa C, o sea, la suma de las Y's, que por definición es la producción agregada. Ahí está. YT agregada, ¿no? Le voy a poner estrella. Y una vez que hemos hecho esto, pues podemos despejar esta W, o sea, pasar esta L al lado derecho, y ya tendríamos una expresión que nos una a las Ws y que esté en términos de los agregados, o sea, del empleo agregado, del consumo agregado, de la producción agregada, con el fin, o sea, todo esto lo hicimos con el fin de que se cancelaran las cosas, porque ya sabemos que en equilibrio se cumple esta condición, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí de nuevo. Tenemos gamma del consumo agregado del periodo T sobre IH menos NT, pero que en equilibrio es igual a LT, que ya lo voy a escribir así por conveniencia. LT es igual a W estrella, pero W estrella es igual a esto que está aquí sobre L, ¿no? Entonces ya lo voy a escribir de una vez. 1 menos alfa Y agregado, o sea, YT, sobre LT, ¿no? LT estrella, ¿no? Ahí está. Esta expresión de aquí va a ser muy común. Quise hacer este ejercicio primero porque esto que hice aquí, que me tardé a lo mejor 6, 7 minutos, se lo pueden ahorrar si se acuerdan de que este método de agregar es muy sencillo, y si se acuerdan de que pueden agregar tanto las preferencias de los consumidores como las producciones de las empresas, ¿no? Entonces, si se acuerdan de eso, se pueden brincar de este paso directo a este de aquí, y pues ya una vez que están en este paso, por definición de equilibrio, pues pueden cancelar varias cosas, ¿no? Esta y esta de aquí, ¿no? Y una vez que cancelan esas varias cosas, les queda una expresión que yo les había dicho al principio del curso, que era la expresión deseable, ¿no? Para el modelo estático, que fuera gamma sobre IH menos L igual a 1 menos alfa sobre L. En particular, LT estrella, ¿no? Ahí está. Y esta expresión, pues podemos despejar esto de aquí, podemos despejar esto de allá, pero si tienen buena memoria, como les comenté en muchos laboratorios, casi era como la memorizable, ¿no? Una vez que veíamos esta expresión de esta forma, pues ya sabíamos que directo era 1 menos alfa por H, pero aquí hay IH, ¿no? O sea, aquí escribimos IH sobre 1 menos alfa más gamma, ¿no? Ahí está. Esta expresión que es idéntica a la del modelo estático, ¿no? Pero ahora multiplicado por I, porque hay individuos, ¿no? Entonces, ese sería el empleo agregado de la economía en el periodo T, ¿no? Pero eso no es lo que nos está pidiendo, ¿no? Yo creo que sí nos lo pide, pero vamos por partes, ¿no? Una vez que obtuvimos eso, ¿cómo encontramos, por ejemplo, el empleo de una empresa cualquiera, ¿no? De la empresa 1, digamos, en equilibrio, ¿no?
pues no podemos dividirlo sobre J, ¿no? Porque hemos dicho que las empresas tienen diferentes productividades, ¿no? Nada nos garantiza que todas estén produciendo lo mismo o contratando la misma mano de obra. Vamos a aplicar un truco utilizando la función de demanda de trabajo que ya habíamos visto hace unos momentos en la teoría. Entonces voy a borrar esto un segundo, pero por lo mientras, estén bien, vean la expresión, vean un poquito lo que hicimos y si tienen alguna duda, me pueden preguntar ahorita. Yo tengo una duda súper rápida. ¿Por qué es, nada más podrías repetir por qué es I por H? Ah, sí, porque del truco que les había enseñado en el modelo estático, esto que estaba aquí era la H normalita y aparecía aquí, 1 menos alfa H, pero como ahora es IH, pues la importamos, ¿no? O sea, simplemente la escribimos aquí, ¿no? Pero si hiciéramos el álgebra, nos quedaría 1 menos alfa multiplicado por IH menos LT de este lado y de este lado nos quedaría gamma por L. Entonces, al pasar esta L al lado izquierdo para factorizarla, pues nos quedaría el 1 menos alfa y H de este lado derecho, ¿no? Ah, ok, gracias. Ok, súper. Pero es como siempre, ¿no? Podemos renombrar esta como H mayúscula tilde que sea IH, ¿no? O sea, para que se vea idéntico al modelo estático, pero es, a fin de cuentas es casi lo mismo. Entonces voy a borrar esto de aquí. Estoy usando un plumón nuevo, pero la verdad es como que está muy, no sé, medio raro y como que se mancha un poquito, pero voy a intentar que no queden tan manchados si no cambiamos el pizarrón. Sí está quedando bien manchado. Esperen un segundo. Si quieren, mientras vayan viendo las opciones de las preguntas de este ejercicio, porque creo que ya podemos responder una o dos que nos hablan del empleo agregado. Pero, bueno, sí quedó bien manchado, pero ya ni modo. Yo creo que vamos a tener que trabajar con esto de aquí. Y este plumón era nuevo, entonces voy a tener que conseguir otro, porque ya vemos que no funciona bien. Pero bueno, ni modo. Vamos a continuar, ya. Perdimos 2 minutitos, pero bueno, pues ya ni modo. Lo que les decía es que estábamos intentando buscar la L, pero de la empresa 1, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? No es un apóstrofe, es un 1. Ahí está. ¿Cómo encontramos ese 1? Pues simplemente hay que recordar que el empleo agregado, por definición, es la suma del empleo que contrata cada una de las empresas, ¿no? Entonces, esta LT estrella es igual a la suma de estas L's, ¿no? Así, tal cual. Y obviamente, pues cada una de estas las evaluamos en el salario de equilibrio de ese periodo en cuestión, ¿no? Entonces, ya encontramos como que una primera pista de cómo podríamos obtener esta, ¿no? Pero esta es una suma y pues todavía es difícil de trabajar, ¿no? Pero esto de aquí, que es la demanda de mano de obra, ya la conocemos. Y hace unos segundos, bueno, hace unos minutos que estábamos repasando la teoría, les dije que esa demanda de trabajo iba a ser la misma que en el modelo estático, ¿no? Y les dije, en unos minutos, en unos ejercicios la vamos a usar, ¿no? Entonces, es ahora donde la vamos a usar, ¿no? Entonces, esta L que es la demanda de mano de obra, la obtenemos del problema de maximización de la empresa, que ya hemos hecho y que dijimos que se ve así, ¿no? 1 menos alfa por, creo que es por A, déjenme checar. Sí, es por A. J porque potencialmente tienen diferente productividad las empresas, sobre el salario, ¿no? Salario real WT. Y esto elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Esta función de demanda de trabajo ya la habíamos visto muchas veces en el modelo estático, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo procedemos? Pues bueno, hay que notar que esta W es una constante respecto a esta suma, porque esta suma está sumando las Jotas, y esta W no tiene ninguna J. Y este 1 menos alfa tampoco tiene una J, ¿no? En ningún lado. Entonces, podemos sacar eso como constantes de esa suma, y nos quedaría 1 menos alfa elevado a la 1 sobre alfa, y WT elevado a la 1 sobre alfa, ¿no?
por, ahora sí, la suma, J1J, de las productividades de las empresas, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Para qué hicimos eso? Pues bueno, casi tenemos despejada esta W, ¿no? Ya los demás son parámetros del modelo. Estos son parámetros del modelo, estos son parámetros del modelo, y eso es igual a la LT, que también ya la conocemos en términos de los parámetros del modelo, ¿no? Que está aquí, ¿no? 1 menos alfa y H sobre 1 menos alfa más gamma. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos para conocer el salario de equilibrio? Que una vez que conozcamos, vamos a poder sustituir en esa demanda de trabajo y vamos a obtener el trabajo de equilibrio, pues lo único que necesitamos hacer es despejar esta W. Entonces, la pasamos al lado derecho multiplicándose. Está dividido, se pasa multiplicando. Entonces nos quedaría WT elevado a la 1 sobre alfa. Y si elevamos todo al alfa, pues nos quedaría simplemente WT estrella. Como elevamos todo al alfa, pues esto de aquí se cancela. Esto queda a la alfa. Y esto de aquí ahorita van a ver cómo queda. Nos quedaría entonces 1 menos alfa por esa suma de ahí. Esta de aquí, que estaba elevada a la 1 sobre alfa, pero elevada a la alfa, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué no se cancela esto. Y esto de aquí, pues pasó al lado izquierdo, ¿no? Entonces nos quedaría 1 menos alfa y h, 1 menos alfa más gamma. Y como estaba del lado izquierdo y lo pasamos del lado derecho y lo pasamos al lado izquierdo, pues el exponente cambia de signo, ¿no? Así. Entonces, ese ya sería el salario de equilibrio en términos de los parámetros del modelo. Y ahora sí les voy a decir, ¿por qué no se cancela esta alfa con esta alfa? Pues porque esta suma, y a lo mejor algunos de ustedes digan, ay, pues es muy obvio, ¿no? Pero a veces uno se puede confundir, ¿no? Esta suma lo que nos está diciendo es que esa suma, la voy a escribir así, es igual a 1 sobre alfa, a con alguna cosa de ahí, más a la 1 sobre alfa, más a la 1 sobre alfa, así, quién sabe cuántos términos, y todo eso elevado a la alfa, ¿no? Si lo ven de esta forma, pues ya es directo que no se cancelan estas alfas, ¿no? Imagínense que esto fuera la 1 medio y esto fuera al cuadrado, pues obviamente no se cancelan esas cosas, ¿no? Pero simplemente es para que lo recuerden bien, ¿no? Porque a lo mejor en un examen con los nervios se les podría olvidar que esto de aquí no se puede cancelar y ya obtienen un problemón, ¿no? Porque esto, si lo cancelan, pues ya obtendrían algo que no es cierto, ¿no? Entonces, una vez que obtuvimos esto, el propósito de obtener esto era que lo pudiéramos sustituir en la demanda de trabajo de una empresa cualquiera, en particular de la empresa 1, que es la que es la que nos interesa en estos momentos, y una vez que sustituyéramos ese salario de equilibrio, y este en términos de los parámetros del modelo, podríamos obtener una expresión en términos de los parámetros del modelo para ese empleo de cualquier empresa, ¿no? Ok, entonces es lo que vamos a hacer. ¿Alguien tuvo alguna duda de esto de aquí? Porque fue un poquito de álgebra, de sumas, un poquito de cosas raras, pero todo tuvo un fin, ¿no? ¿Nadie tiene dudas? Ok, entonces voy a escribir lo que le estaba diciendo, en particular de la empresa 1, que es la que experimentó el cambio en productividad. Lo debería haber puesto aquí, superíndice 1, porque es la empresa 1. Si evaluamos esa función de demanda de trabajo en el salario óptimo, pues simplemente tenemos que sustituir esto en esta W, ¿no? Entonces nos quedaría una expresión un poco, pues grande, ¿no? La voy a poner así entre paréntesis, ¿no? Nos quedaría esto de arriba, 1 menos alfa por AT, en lugar de J, pues voy a poner 1, ¿no? Porque estamos hablando de la empresa 1. Y eso dividido sobre el salario W estrella, ¿no? Que es esto de aquí. Lo voy a poner como en un cuadro para que no se confundan con las demás cosas. Ahí está. Sería ese W. Pues simplemente vamos a sustituirlo y vamos a ver qué se cancela. Que sí se van a cancelar varias cosas, ¿no? Tendríamos esta suma de aquí. Ya no le voy a poner todos los de qué está sumando porque pues ya para ahorrar un poquito de tiempo, pero ustedes ya saben que lleva ahí, ¿no? Esto a su vez está elevado al alfa. Y aquí tenemos... uy, se desenfocó, esperen un segundito.
Un momento. Creo que ya está. Y aquí está escribiendo 1 menos alfa por IH. Bueno, esto está con un exponente, tendríamos que escribir esto de aquí arriba, literalmente aquí abajo, ¿no? Que esté elevado a la menos alfa. Pero si lo pasamos al numerador, pues quedaría simplemente con el exponente al alfa, ¿no? Entonces ya para ahorrar tiempo, simplemente lo voy a escribir arriba con el exponente correspondiente, ¿no? Entonces voy a borrar esto de aquí. Ahí está. Nos quedaría... Y esto en realidad, para intentar escribir menos, es el estrella, ¿no? Pero elevado a la menos alfa, ¿no? Como estaba la menos alfa aquí, pasa elevado al alfa acá arriba. Entonces, para ya no escribir todo eso, simplemente voy a poner LT estrella elevado al alfa, ¿no? Y así. Y ya tenemos una expresión un poco más sencilla. Obviamente, se cancela esto de aquí, se cancela esto de aquí, y ya se me estaba olvidando, todo esto está elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Porque es la función de demanda de trabajo, ¿no? Todo esto está elevado a 1 sobre alfa. Ahora, este 1 sobre alfa, ahora sí se puede cancelar con este de aquí, ¿no? Para el de abajo, porque ya no está dentro de la suma. Entonces, este también se cancela con este que está aquí, y nos quedaría ahora sí ya como expresión en términos de los parámetros del modelo, en equilibrio, que la cantidad de empleo que contrata la empresa 1 en el periodo T es simplemente su productividad elevado a la 1 sobre alfa por el trabajo de equilibrio agregado de la economía y dividido sobre la suma de las productividades, ¿no? Que es esto de aquí. Ahí está. Ese ya sería el empleo de equilibrio de esta economía, ¿no? Entonces vamos a ver por un segundo qué hemos hablado todo este tiempo, ¿no? Si de repente una empresa experimentara un cambio en productividad, o sea, su A fuera mayor o menor, esta expresión nos dice que el empleo agregado de equilibrio no se ve afectado, ¿no? Porque por ningún lado aparece ninguna A, ¿no? Entonces, si el empleo agregado de equilibrio era, no sé, 1000 horas, pues, aunque una empresa sea muy productiva, pues va a seguir siendo 1000 horas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Porque si una empresa es muy productiva, pues uno pensaría que va a haber más trabajo, ¿no? Pero esta expresión nos está diciendo que el empleo agregado se mantiene constante, ¿no? Lo que va a suceder es que las empresas que hayan experimentado ese cambio en productividad van a contratar más trabajo cada una de ellas, y las que no hayan experimentado ese cambio van a disminuir el trabajo que contrataban, ¿no? Ahora, esto es para la empresa 1, ¿no? Si de repente decimos que el trabajo, que la productividad de la empresa 1 aumenta, pues este término de aquí aumenta, ¿no? También aumenta lo de abajo, pero como es una suma muy grande, es algo no lineal, ¿no? Entonces, esto que está aquí arriba va a ganarle. Y además están elevados al mismo exponente, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poquito más difícil de ver, ¿no? Supongamos que una empresa diferente a la 1 tuviera un incremento en la productividad, ¿no? Lo que nos dice esa expresión es que el denominador sería más grande porque alguna de las ADTs de alguna empresa J, que no es esta, se haría más grande, ¿no? Pero la de la propia empresa, que es esta, se mantendría igual, ¿no? Entonces, si el denominador se hace más grande, pues todo esto se hace más chiquito, ¿no? Y coincide con lo que le estaba diciendo, ¿no? Si una empresa se hace más productiva, las demás empresas que no se hicieron más productivas van a disminuir el trabajo que contratan, y aquella empresa que sí se hizo más productiva va a aumentar el trabajo que contratan, ¿no? Entonces, en el agregado, unas disminuyeron lo que contrataban, otras aumentaron lo que contrataban. En el agregado, ese empleo se va a mantener constante, ¿no? El empleo agregado de equilibrio, ¿no? Que es un poquito lo que nos dicen las preguntas, ¿no? Que ya me adelanté un poco. Nos dicen, ¿cuál de la siguiente expresión es falsa? O mejor dicho, no se observa como resultado de este anuncio y del cambio en expectativas, ¿no? El inciso A nos dice, el empleo agregado de equilibrio en periodos futuros permanece sin cambio. Esa es verdadera. En todos los periodos esto se mantiene constante. Esa es verdadera. El inciso B nos dice, el empleo de equilibrio de la empresa 1 en el primer periodo permanece sin cambios, y eso es verdadero, ¿no? Porque aquí tiene un subíndice T que denota el periodo, ¿no? Si hemos dicho que el cambio que experimenta esa empresa 1 es a partir del segundo periodo, en el primer periodo pues no experimentó ningún cambio, ¿no?
Entonces, pues su el empleo que contrata en ese periodo, pues en el primer periodo, pues tampoco experimenta ningún cambio, ¿no? Porque todas las cosas que están aquí tienen el subíndice del periodo en cuestión, ¿no? Entonces, si en ese periodo en cuestión nadie cambió ninguna productividad, pues tampoco la empresa va a cambiar su decisión de contratar trabajadores, ¿no? En ese sentido, el inciso B es verdadero. El inciso C nos dice, cambios, el empleo de equilibrio de la empresa 1 en los periodos futuros se incrementa, y eso es verdadero también. Es lo que les estaba diciendo. El empleo agregado se mantiene constante, pero se mantiene constante porque unas empresas bajan lo que contratan y otras aumentan lo que contratan, ¿no? En particular, las que son más productivas aumentan la cantidad de trabajadores que están contratando. Y este resultado creo que lo habíamos visto en el modelo estático, que era el trabajo fluye de las empresas menos productivas a las más productivas, ¿no? Y era como un resultado pues bastante que aparecía en muchos ejercicios, ¿no? Y vuelve a aparecer aquí en el modelo dinámico, ¿no? Por eso les digo, si más o menos se acuerdan de lo que vimos en el modelo estático y en el modelo de intercambio puro, no vamos a tener ningún problema con los ejercicios de este nuevo modelo. Ahora, entonces hemos dicho que el inciso C es verdadero. El inciso D nos dice, el empleo agregado de equilibrio en el primer periodo permanece sin cambios, pues también es verdadero, miren, no le afecta ninguna A. Y ahora el inciso E nos dice, el factor de interés de equilibrio en el primer periodo se incrementa lambda por ciento, ¿no? Y eso sí es más interesante, ¿no? Porque como que está medio extraño porque como que no tenemos, nunca hemos hablado del factor de interés, ¿no? O sea, de 1 más R1, ¿no? Pero sin ningún problema lo podemos escribir aquí arriba. Voy a borrar esto de aquí, ¿no? Antes de contestar ese inciso y ver por qué es falso, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hicimos aquí? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces voy a borrar eso que está ahí arriba, intentar borrar eso que está ahí arriba, y ya vamos a responder ese último inciso, ¿no? Porque es falso. Se quedó muy manchado, pero bueno. Voy a borrar todo esto que está aquí. Esto va a ser bastante manchado. Definitivamente este plumón pues salió muy chafa. Los plumones anteriores nunca nos habían dejado manchados así, pero bueno, ya no importa. Hemos dicho que los agentes tienen preferencias Cobb-Douglas, las empresas también tienen tecnología Cobb-Douglas, entonces la ecuación de Euler se mantiene la misma de siempre, ¿no? No la voy a escribir como siempre la escribo, la voy a escribir en formato de tasa marginal de sustitución es igual a precios relativos, o sea, 1 más R es igual a C2 y estrella sobre beta C1 y estrella, ¿no? Esta es la condición de eficiencia intertemporal de algún individuo I, ¿no? Pero como todos tienen las mismas preferencias, ya no lo voy a hacer así. Bueno, ya no voy a hacer todo el proceso, pero sabemos que cuando sumamos verticalmente esta ecuación, obtenemos simplemente los agregados, ¿no? El consumo agregado del segundo periodo y el consumo agregado del primer periodo, ¿no? Pero por vaciado de mercados o por condición de equilibrio, sabemos que el consumo agregado es igual a la producción agregada. Ahí está. Uy, lo escribí feo. Y1 mayúscula, ¿no? La producción agregada, ¿no? Y la producción agregada, pues, creo que no la conocemos todavía, ¿no? Pero la podemos obtener de una forma muy fácil, simplemente recurriendo a esta definición, ¿no? Que nos dice que la producción agregada, YT estrella, de algún periodo T, es simplemente la suma de lo que produce cada empresa, ¿no? ¿Y cómo escribimos eso? Pues la suma de las J, o sea, de las empresas, del periodo T, ¿no? J. ¿Y qué es esto de aquí? Pues simplemente son las funciones de producción. J, en lugar de escribir esta Y, vamos a escribirla en formato de la función de producción, que es ATJ por LT J elevado a la 1 menos alfa. Y a su vez ya conocemos cómo son estas LTs, ¿no?
que es esta de aquí abajo. Habíamos hablado que esta era la de un individuo I, ¿no? Pero lo podemos poner en general. En lugar de ponerle que este es para el individuo 1, podemos ponerle que es para cualquier individuo, para cualquier empresa J, ¿no? Aquí podemos poner una J, ¿no? Entonces, esta la exportamos aquí adentro y vamos a obtener una expresión parecida a la que necesitamos para responder esta pregunta, ¿no? Entonces, la voy a escribir aquí abajito. Tendríamos esa suma sobre las J's de ATJ y esto de aquí elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Que nos quedaría esto de aquí a la 1 sobre alfa. O sea, esta LT estrella a la 1 sobre alfa, dividido sobre esta suma que también está elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Ya muchas alfas, muchas A's, muchas sumas, está medio extraña esta expresión. ¿Qué hacemos? Pues simplemente este exponente de aquí es igual a 1 sobre alfa menos 1, ¿no? Y como este término de aquí tiene un 1, este elevado a la 1, pues se cancela, ¿no? Este con este de aquí, ¿no? Entonces nos quedaría ahora sí una expresión, podríamos decir que un poco más bonita, que sería la siguiente. Sería que la producción agregada de equilibrio, voy a decir una cosa antes, esta suma, esto que está aquí entre paréntesis, ya es un resultado. Ya lo que esté aquí adentro no tiene ninguna J, porque esta suma que está aquí ya se encargó de sumar esas J, ¿no? Entonces aquí tendríamos como A de la empresa A elevado a la 1 sobre alfa, más A de la empresa B elevado a la 1 sobre alfa, más A de la empresa C elevado a la 1 sobre alfa, todo eso elevado a la 1 menos alfa, y eso de ahí pues ya no tiene ninguna J por ningún lado, y es una constante respecto a esta suma de aquí afuera, ¿no? Entonces esa suma, lo único que está sumando es esto de aquí arriba, ¿no? Entonces lo podemos escribir así. Podemos escribir que que la producción de equilibrio es la suma de estas ADT J's elevado a la 1 sobre alfa. Lo voy a poner entre paréntesis y ahorita van a ver por qué. Por el empleo agregado de equilibrio elevado a la 1 sobre alfa y sobre también una suma que esté elevado a la 1 sobre alfa y después esté elevado a la 1 menos alfa. Ahora, esto que está entre paréntesis es lo mismo en ambos lados, ¿no? Entonces podemos cancelar este que está aquí con este 1 y nos quedaría ahora sí ya la expresión bonita que estábamos buscando de la siguiente forma. Yo creo que la voy a escribir para no hacer tanto relajo, la voy a escribir aquí al lado, ¿no? Voy a borrar esto de aquí, si nadie tiene inconvenientes. Por lo mientras, vayan viendo esta expresión, vayan viendo qué hice. Si alguien tiene alguna duda, sin problema me puede decir, ¿no? Porque no es algo tan convencional, ¿no? Todas esas sumas, todas esas alfas, no es algo tan fácil, ¿no? O sea, requiere un poquito de ser cuidadosos, ¿no? Que no nos vayamos a comer ningún exponente ni nada de eso. Entonces, una vez que ya esto quedó un poquito borrado, voy a escribir aquí la expresión que ya obtendríamos para la producción de equilibrio, que sería la siguiente. La producción de equilibrio de un periodo T sería simplemente esta suma, que está sumando las J's. A ver, se desenfocó, ¿verdad? Esperen un segundo. Creo que ya está. Sería simplemente esta suma. Aquí se cancelaron los 1, pasa al numerador con el alfa positivo, ¿no? Entonces estaría a la 1 sobre alfa y todo esto a la alfa, ¿no? Y después, por el empleo agregado de equilibrio, a la 1 menos alfa, ¿no? Ahora,
esta expresión que nos dice la producción agregada de equilibrio se parece mucho a una función de producción convencional, ¿no? En cuanto a que aquí hay como una A y aquí está la L, ¿no? La L normal elevado a la 1 menos alfa. Ahora, este término de aquí, muchos le llaman como la productividad agregada de la economía, ¿no? Eso que está aquí, ¿no? Pero bueno, es como una ponderación, ¿no? Elevado a la 1 sobre alfa y después elevándolo todo a la alfa, ¿no? De cualquier forma, esa ya es la expresión para la producción de equilibrio, y todo esto que estábamos haciendo aquí, lo único que queríamos ver era esta tasa de interés, este factor de interés 1 más R1, ¿no? Y para eso tuvimos que obtener las Y's, que eran estas, ¿no? Entonces, si dividimos la Y del periodo 2 sobre la Y del periodo 1, nos quedaría esto de aquí con el subíndice 2 dividido sobre esto mismo de aquí, pero con el subíndice 1, ¿no? Nos quedaría en particular L2 dividido sobre L1, pero hemos dicho que L agregada se mantiene constante en el tiempo, entonces ese factor de interés, lo único que estaría en juego sería esta suma de aquí, ¿no? Como la productividad de esas economías, ¿no? Que es esto de aquí. Ahí está. Esa ya sería la forma en la que veríamos, en la que obtendríamos el resultado de este factor de interés. ¿Y para qué hicimos todo esto? Pues porque queríamos responder a la pregunta, al último inciso, ¿no? Que nos dice, el factor de interés de equilibrio del primer periodo se incrementa lambda por ciento, ¿no? Cuando se incrementa la productividad de la empresa 1 en lambda, pues en el porcentaje que se incremente, ¿no? En lambda, supongamos. Dijimos que esa era la falsa. ¿Y por qué va a ser la falsa? Porque la productividad de esta empresa se aumenta solo en el periodo 2, 3, 4, 5, o sea, a partir del periodo 2. En el periodo 1 no se aumenta, ¿no? Entonces, esto que está aquí en el denominador no tiene ningún cambio. Lo único que cambia es algo que está aquí en este periodo 2. Pero fíjense que dije algo, porque estamos sumando J empresas, ¿no? Entonces, esto lo que en realidad tendríamos aquí sería A2 de la empresa A más A2 de la empresa B más A2 de la empresa C, así, ¿no? Todo eso, cada una de esas elevado a la 1 sobre alfa y el conjunto elevado al alfa, ¿no? Entonces, ya no lo voy a escribir aquí porque me tomaría muchísimo más pizarrón, pero lo único que se va a ver afectado va a ser un solo término de esta suma, que va a estar multiplicado por lambda. Y a su vez va a estar elevado a la 1 sobre alfa y va a estar en una suma, y esa suma va a estar elevada a la alfa, ¿no? ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Pues para que se fijen que de ningún lado eso va a ser un término lineal. O sea que si esa productividad se aumenta en lambda, de ninguna forma vamos a poder factorizar esa lambda de tal forma que quedara lambda y lo demás, ¿no? O sea, de tal forma que ese factor de interés se aumentara en lambda por ciento, ¿no? Eso va a ser súper mentira, ¿no? Lo pueden ver derivando, pero obviamente pues no voy a derivar porque nos vamos a tardar más, pero de esta forma que llegamos... Oye, ¿y no falta una beta? Sí, tienes razón, falta la beta de aquí abajo. Sí, muchas gracias. Pero bueno, la beta pues no nos molesta ahorita. Pero bueno, esta lambda pues no es ningún factor lineal, o sea, súper mentira que al aumentarse lambda la productividad de la empresa 1, se aumente lambda este cociente, ¿no? O sea, no por ningún lado, ¿no? Entonces, dicho eso, ahora sí ya hemos visto que esa es la opción falsa. Lo ideal sería derivar eso, pero no lo vamos a hacer ahorita. Y creo que por ahí, no sé si en las notas del vicio o en algún ejercicio, viene como una explicación más detallada de que la derivada de esto da algo menor que 1 o algo así, pero bueno, ya es un poquito más técnico. El chiste es que vieran que pues eso es mentira y que entonces la respuesta correcta es la E. Entonces, dicho eso, ahora sí ya terminamos con este primer problema. Se me pasó un poco la mano con el tiempo, pero creo que valía un poco la pena para que vieran cómo se hace todo este proceso. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a cambiar el pizarrón y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que va a ser el ejercicio 6 de Moodle, porque está muy cortito, y si nos da tiempo hacemos el ejercicio 5 de Moodle. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 6 de Moodle,
y nos habla de una economía con horizonte infinito, con agente representativo, con preferencias cuasilineales, ¿no? Que se ven de la forma... Uy, se quitó el video, esperen un segundo. Ahí está. Las preferencias son de la forma cuasilineal, ¿no? Así. Beta t menos 1, ct menos lt a la 1 más gamma. Creo que sí son así, déjenme checar. Sí, sí son así. Y la producción se lleva a cabo con la producción con tecnología Cobb-Douglas, ¿no? Normal. Ahora lo que nos dicen, la dotación es lo suficientemente grande para que L siempre sea menor que H. O sea, siempre trabaja y siempre consume ocio, ¿no? Y la productividad es creciente, ¿no? O sea, la empresa cada vez es más productiva. Y así, ¿no? Ahora, lo que nos piden es ver cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Sin hacer nada de álgebra ni nada de nada, podemos ver que al menos el inciso A es mentira y súper mentira, ¿no? Porque si es agente representativo, o sea, de entrada, casi esto ya lo escribimos en el planteamiento del problema, ¿no? La posición financiera neta va a ser 0 para todos los periodos, simplemente por el hecho de que pues, es agente representativo, nada más hay uno con quien me intercambiar, ¿no? Cuando suponemos que son 100, pero son idénticos, pues no pueden intercambiar, ¿no? Porque si quisieran prestar, pues ¿a quién le prestan, no? Si quisieran endeudarse, pues ¿con quién, a quién le piden prestado, no? Entonces, de entrada, pues esto es falso, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues el enunciado, el inciso A, pues también es falso, ¿no? Entonces nos dice, el incremento en productividad es proporcional al incremento en la productividad del periodo T más 1. Bueno, eso sí ya hay que resolverlo bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, en principio yo les diría, hay que acudir a las ecuaciones de Euler, a la condición de eficiencia intertemporal e intratemporal, ¿no? Pero dado que estas preferencias son cuasilineales, pues la verdad no estamos acostumbrados a qué ocurre cuando son este tipo de preferencias, ¿no? Entonces, en estos casos sí les digo, bueno, no pierden nada en maximizar el problema de la forma normal, ¿no? Maximizan la utilidad sujeto a las restricciones presupuestarias de cada periodo, ¿no? Simplemente hay que tomar las condiciones del primer orden respecto al consumo, que sería la derivada del consumo, que simplemente es beta t menos 1. Y bueno, no voy a hacer flojo si lo voy a escribir aquí. Sería ct más bt más el mercado accionario, pero ya hemos dicho que es redundante, entonces pues ya no lo escribimos, más la producción de la empresa, porque solo hay una, creo que solo hay una empresa, ¿no? Sí, solo hay una empresa y solo es un individuo, entonces pues lo que produzca la empresa se lo va a llevar el individuo, más las obligaciones financieras netas del periodo anterior, ¿no? Ahí está. Nada más déjenme ver que no se me olvide nada, no. Esto de aquí, para que digan así como de, ay, ¿por qué lo puso ahí? Imagínense que es YT, ¿no? Esta restricción sería literalmente la misma que en el modelo de intercambio intertemporal puro, ¿no? Pero la YT, pues ahora sí tiene una forma específica, una función de producción, ¿no? Entonces, al derivar respecto al consumo, obtenemos este primer término de aquí, beta t menos 1, y después obtendríamos con un signo negativo menos lambda t, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Pasamos algo al lado derecho, pues nos queda simplemente esta expresión de aquí, ¿no? Beta t menos 1 tiene que ser igual a lambda t. Ahora vamos a derivar respecto al trabajo, ¿no? A LT. La derivada nos quedaría menos beta elevado a la t menos 1 por 1 más gamma por LT a la gamma simplemente, porque le restamos un 1. Y eso tiene que ser igual a lambda t por la derivada de esto de aquí, que es el producto marginal del trabajo. 1 menos alfa ADT por LDT a la menos alfa, ¿no? Porque le restamos un 1. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Nuevamente, si pasamos 1 al lado derecho, de tal forma que los dos sean positivos, pues nos quedaría aquí simplemente un signo positivo y aquí le podemos poner un más, ¿no? Así. Creo que todos están de acuerdo con eso, ¿no? Nada más derivé y lo que tenía el signo negativo lo pasé al otro lado para que nos quedaran estas igualdades, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer?
pues podemos sustituir este lambda t aquí para que se nos cancelen estas bt-1 con esta bt-1 y obtendríamos algo muy parecido a lo que obteníamos en el modelo estático. Diría idéntico, la única diferencia es que aquí tienen sus índices test, ¿no? Solo tenemos que despejar esta LT, o sea, nos quedaría LT elevado a la gamma más alfa, porque esta pasa al lado izquierdo, y esto pasa dividiendo, ¿no? Entonces nos quedaría 1 menos alfa, ADT sobre 1 más gamma. Otra vez un poco más despacio, lo único que hice fue esto que estaba multiplicando, lo pasé dividiendo, y esta LT la pasé al lado izquierdo, ¿no? Y nos queda esto de aquí. Y pues simplemente elevamos todo a la 1 sobre alfa más gamma, y ahora sí ya obtenemos el empleo de equilibrio, ¿no? Entonces, si se fijan, no tuvimos que recurrir a ecuaciones extrañas ni a nada. Con las preferencias cuasilineales, en el modelo estático nos habíamos dado cuenta que directo obteníamos el empleo de equilibrio, ¿no? En este caso es el empleo de equilibrio del individuo, como nada más es uno, porque es agente representativo, pues también es el empleo agregado de equilibrio, ¿no? Que sería simplemente 1 menos alfa ADT sobre 1 más gamma, y todo esto elevado a la 1 sobre alfa más gamma, ¿no? Y creo que con esta información ya podemos responder un par de preguntas, ¿no? La B, todavía saltémosla por un segundito, vamos a responder la C y la D, ¿no? La C nos dice que el consumo tiene que ser constante en el tiempo. Yo les digo que eso es falso, porque si la productividad está aumentando entre cada periodo, significa que en cada periodo está aumentando el trabajo, ¿no? Y si el trabajo está aumentando en cada periodo, pues también la producción va a estar aumentando cada periodo, ¿no? Ya no lo voy a escribir porque tenemos muy poquito tiempo, pero se pueden dar cuenta de eso muy fácil. No solo el trabajo está aumentando, sino la productividad también está aumentando, ¿no? Entonces estas Y's van a ser más grandes en el tiempo. Y como solo hay un individuo, es agente representativo, pues consume lo mismo que se produce, ¿no? Por el vaciado de mercados. C2, C3, ¿no? Entonces, evidentemente, pues consume más en los periodos más distantes, ¿no? C1 es menor que C2, que es menor que C3, y en ese sentido, pues el inciso C es falso, el inciso D también es falso, porque aquí aparece explícitamente la A, que hemos dicho que va aumentando en el tiempo, y entonces hemos dicho que el inciso A es falso, el inciso C es falso, el inciso D es falso. Vamos a ver qué pasa con el inciso E. El inciso E lo podemos obtener, es el factor de interés, ¿no? Pero podríamos decir que simplemente lo podemos obtener de las condiciones de primer orden de los bonos, ¿no? Ya no me ocupo aquí, la voy a escribir aquí arriba, ¿no? La condición de primer orden de los bonos será simplemente la de siempre, o sea, lambda t tiene que ser igual a 1 más rt por lambda t más 1. Simplemente podemos sustituir esto de aquí, o sea, nos quedaría beta elevado a la t menos 1 es igual a 1 más r de t por lambda t más 1, ¿no? Entonces aquí aparecería lambda t más 1, beta t más 1 menos 1, o sea, beta a la t. Se cancela este beta t con esta t y nos queda 1 más rt es igual a beta elevado a la menos 1, o sea, 1 sobre beta, ¿no? Y en particular, esta expresión se cumple para todo t, ¿no? Entonces, pues esa ya sería la respuesta verdadera. Nos falta de comprobar que la B sea falsa, ¿no? Porque nos la saltamos, ¿no? Y les dije que nos la saltáramos porque no la había leído bien. Entonces, déjenme leerla bien. Dice, el incremento en la producción de equilibrio entre T y T más 1 es proporcional al incremento en la productividad en dicho lapso de tiempo. Y es lo que les estaba diciendo, que eso era falso, que en realidad es más que proporcional el aumento en la producción, porque no solo está aumentando esta ADT en el trabajo, sino que en la misma producción, por construcción, o sea, por definición de la función de producción, también está aumentando esta de aquí, ¿no? Entonces, si quisiéramos factorizar esa ADT, una vez que sustituyéramos esta expresión aquí, obtendríamos que esta producción es igual a ADT a la 1 más 1 menos alfa sobre alfa más gamma
y el resto de cosas, ¿no? Y evidentemente, pues esto no es proporcional. Si de repente multiplicáramos lambda por a, al factorizar esa lambda no nos quedaría simplemente lambda elevado a la 1, ¿no? Nos quedaría lambda elevado a la todo esto, ¿no? Y pues eso es más que proporcional. Entonces, en ese sentido, pues ese inciso es falso, ¿no? Y con eso, pues ya terminamos ese ejercicio. Nos quedan 2 minutos, pues ya no nos va a dar tiempo de hacer la 5, que era la que yo les quería enseñar, pero se las voy a resumir en un minuto, ¿no? Ustedes ya a lo mejor la vieron en su clase. Antes de borrar esto, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿No? Si no, les voy a enseñar rápido cómo se resolvía el ejercicio 5 de Moodle. El chiste de ese ejercicio era darse cuenta porque el ejercicio decía que había un individuo en una economía con producción que vivía 2 periodos, ¿no? Sin mercados laborales y que cada individuo producía simplemente en su empresa, ¿no? Que no había mercado laboral, pues. Y que las preferencias del individuo en cuestión, que la productividad de la empresa del individuo en cuestión aumentaba en el tiempo, ¿no? Este es un 2. Y nos decía qué le pasaba al trabajo. El chiste de esa es que construyan unas gráficas con la función de producción, con la función phi y que se den cuenta que dadas las hipótesis del problema, que les dicen que beta por 1 más r es igual a 1, y que yo les había dicho en varios labs anteriormente, y ya lo han visto en sus clases, que las veces que teníamos esto, la ecuación de Euler nos decía que los consumos tenían que ser iguales en el tiempo, ¿no? Entonces, podríamos hacer una conjetura de que va a consumir algo en este nivel más o menos, ¿no? Y en ese sentido, tendría que endeudarse en este periodo y pagar un poco más en este periodo, ¿no? Y eso se debía a que el individuo va a trabajar más en los periodos en los que sea más productivo, o sea, va a trabajar más en A2. Si el trabajo original era este de aquí, le va a poner L2 tilde, terminaría trabajando L2 estrella, o sea, un poco más, y si el trabajo inicial aquí era L1 tilde, terminaría trabajando un poco menos, ¿no? Y eso también tiene un resultado teórico que creo que se llama sustitución intertemporal de ocio o algo así. En las notas del vice viene muy bien descrito, pero básicamente era todo eso, ¿no? Y a lo mejor ahorita me dicen, ay, ¿por qué pasa así, no? O sea, como que es un poquito creme, pero si hacen el álgebra, si combinan un poquito las condiciones de primer orden y juegan con ellas, van a llegar a expresiones que les digan que esto es verdadero, ¿no? O sea, que L1 tiene que ser menor que L2, ¿no? Y que el consumo tiene que ser igual en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el lab, desafortunadamente pues ya no pude hacer ese ejercicio, pero bueno, entonces hasta aquí yo creo que lo vamos a dejar por hoy, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda alguna pregunta, alguna sugerencia?